¿Y si te dijera que la realidad no funciona como crees? Que tu cerebro decide antes que tú. Que el tiempo no avanza igual para todos y que incluso lo que recuerdas podría no haber ocurrido nunca. Hoy no vas a escuchar datos normales. Hoy vas a descubrir hechos reales que hacen que el mundo se sienta incómodamente extraño, pero fascinante. Prepárate para un viaje por la mente humana, la ciencia, la historia y el universo, donde cada dato dura solo un minuto, pero se queda contigo mucho más tiempo. Ponte cómodo, ajusta el volumen, porque después de este video no vas a ver la realidad de la misma forma. Tu cerebro decide antes que tú. Aunque sientas que tomas decisiones de manera consciente, la verdad es otra. Estudios neurológicos han demostrado que el cerebro toma decisiones segundos antes de que tú seas consciente de ellas. Los científicos pueden medir actividad cerebral que indica qué decisión vas a tomar, antes de que tú sientas haberla elegido. Es como si tu mente dijera, ya decidí. Ahora avisémosle al humano. Esto no significa que no tengas libre albedrío, sino que muchas decisiones comienzan a formarse en capas profundas del cerebro, fuera de tu conciencia. Tu yo consciente llega después, como un narrador que explica algo que ya pasó. La próxima vez que digas decidí en ese momento, recuerda esto. Tu cerebro ya llevaba ventaja. El misterioso sonido que nadie logra explicar. El zumbido. En distintos países del mundo, miles de personas reportan escuchar un zumbido constante, grave, lejano, imposible de ignorar. Lo llaman the hum. No todos lo escuchan. No se graba fácilmente con micrófonos y no tiene una fuente clara. Algunos lo describen como un motor lejano, otros como una vibración que atraviesa paredes y huesos. Para quienes lo oyen puede ser desesperante. Se han propuesto teorías, frecuencias industriales, fenómenos atmosféricos, tinnitus colectivo, incluso actividad sísmica. Pero ninguna explica todos los casos. Lo inquietante es esto. Personas que nunca se han conocido en países distintos describen exactamente el mismo sonido. Un misterio moderno que sigue sonando. Las plantas se comunican bajo tierra. Aunque parezcan silenciosas e inmóviles, las plantas se comunican entre sí y lo hacen de formas que parecen sacadas de ciencia ficción. Cuando una planta es atacada por insectos, libera sustancias químicas al aire para advertir a otras plantas cercanas. Pero eso no es todo. Bajo la tierra existe una red gigantesca de hongos llamada micorriza, conocida como la Internet vegetal. A través de ella, las plantas pueden compartir nutrientes y enviar señales de alerta. Es como un sistema de mensajería subterráneo. Cuidado, vienen insectos. Te paso nutrientes, estás débil. El bosque no es un conjunto de árboles aislados, es una comunidad conectada. Tu cuerpo brilla, pero no lo puedes ver. Esto suena imposible, pero es real. El cuerpo humano emite una luz muy débil. No es magia ni energía espiritual, es bioquímica. Las reacciones químicas dentro de tus células producen pequeñas cantidades de luz llamadas biofotones. Son tan débiles que el ojo humano no puede verlas, pero cámaras ultrasensibles sí. En teoría todos brillamos constantemente, solo que no lo notamos. Es como si tu cuerpo fuera una ciudad iluminada, pero vista desde muy, muy lejos. Literalmente estás emitiendo luz ahora mismo. Personas que recuerdan casi todos los días de su vida. Existe una condición real llamada hipermnesia o HSAM, donde las personas pueden recordar con detalle casi cada día de su vida. Si les dices una fecha cualquiera, por ejemplo, un martes de hace 15 años, pueden decirte qué hicieron, qué clima había y qué noticias ocurrieron. No es un superpoder perfecto. Muchas de estas personas dicen que no pueden olvidar nada, ni siquiera recuerdos dolorosos. Para ellos, el pasado nunca se va, siempre está presente. Mientras la mayoría luchamos por recordar qué hicimos ayer, ellos viven con una memoria que jamás se apaga. Tu cerebro puede inventar recuerdos y jurar que son reales. La memoria humana no es una grabadora. Es más bien una historia que el cerebro reconstruye cada vez que la recuerdas. Eso significa que el cerebro puede crear recuerdos falsos con tanto detalle que la persona está completamente convencida de que ocurrieron. Y lo más inquietante, no puedes distinguirlos de los recuerdos reales. Experimentos han demostrado que basta una sugerencia repetida para que alguien recuerde cosas que jamás vivió, un viaje que nunca ocurrió, una conversación inexistente o incluso un evento traumático falso. El cerebro no miente a propósito, simplemente rellena huecos para que la historia tenga sentido, así que cuando dices «estoy seguro de que pasó así», tu cerebro podría estar improvisando.
Hay lugares en el océano donde el cuerpo humano no puede existir. El océano no es solo profundo, es hostil. En las zonas más profundas, como las fosas oceánicas, la presión es tan extrema que el cuerpo humano sería aplastado en segundos. No habría dolor prolongado, no habría lucha. La presión comprimiría el aire, los órganos y los tejidos casi de inmediato. Para que tengas una idea, en esos lugares la presión equivale a tener decenas de aviones comerciales aplastándote al mismo tiempo. Por eso solo hemos explorado esas profundidades con robots especiales de acero reforzado. El fondo del océano no está hecho para nosotros. Hay más mapas detallados de la Luna que del fondo marino de nuestro propio planeta. El tiempo avanza diferente fuera de la Tierra. El tiempo no es tan estable como crees. Los satélites GPS, los mismos que usa tu celular para ubicarte, deben corregir constantemente sus relojes, porque el tiempo avanza más rápido en el espacio que en la Tierra. Esto ocurre por la relatividad de Einstein, menos gravedad. El tiempo corre un poco más rápido. La diferencia es mínima, pero si no se corrigiera, tu GPS fallaría por kilómetros en muy poco tiempo. Eso significa que el tiempo no es universal. Depende de dónde estés y de qué tan fuerte sea la gravedad a tu alrededor. Mientras lees esto, el tiempo está pasando, pero no exactamente igual en todas partes del universo. Personas que no pueden ver imágenes en su mente. Cuando cierras los ojos e imaginas una playa, una cara o un color, hay personas que no ven nada. Esta condición se llama afantasía y es completamente real. Las personas con afantasía entienden conceptos, recuerdan hechos y reconocen rostros, pero no pueden generar imágenes mentales. Para ellos, imagina esto no tiene sentido visual. Es solo información, sin imágenes. Muchos descubren que tienen afantasía hasta adultos, cuando se dan cuenta de que otras personas sí ven cosas en su mente. Y aún así pueden ser creativos, artistas o científicos brillantes. La mente humana no funciona igual para todos. La fuerza humana puede romper sus propios límites. En situaciones extremas, el cerebro puede activar un modo de emergencia. Hay casos documentados de personas que levantaron autos, rompieron puertas metálicas o realizaron hazañas físicas imposibles para su fuerza normal, para salvar a alguien o sobrevivir. Esto ocurre porque el cerebro normalmente limita la fuerza muscular para evitar que te lesiones. Pero bajo peligro extremo, esos límites pueden desactivarse temporalmente. El precio es alto. Desgarros, fracturas, daño muscular severo, pero durante esos segundos, el cuerpo hace lo imposible. Tu fuerza real está ahí. Tu cerebro simplemente no te deja usarla, hasta que no hay otra opción. El dolor que se siente en partes del cuerpo que ya no existen. Hay personas que han perdido un brazo, una pierna o incluso un dedo, y aún así siguen sintiendo dolor ahí. Este fenómeno se llama dolor fantasma. No es psicológico, no es imaginación, es el cerebro. Las áreas del cerebro que controlaban esa parte del cuerpo siguen activas, aunque el cuerpo ya no esté ahí. El cerebro no recibe la señal de ya no existe, así que continúa enviando sensaciones. Picazón, presión, calambres o dolor intenso. Para quien lo sufre, el dolor es tan real como cualquier otro. Demuestra algo inquietante. El dolor no siempre vive en el cuerpo, vive en la mente. Soñar y saber que estás soñando. Hay personas que, mientras sueñan, se dan cuenta de algo increíble. Saben que están soñando. Esto se llama sueño lúcido. En ese estado, algunas personas pueden tomar decisiones conscientes dentro del sueño. Volar, cambiar el escenario, hablar con personajes o despertarse cuando quieran. El cerebro está dormido, pero una parte permanece despierta. Durante el sueño lúcido, se activan zonas del cerebro relacionadas con la conciencia y el control, algo que normalmente están apagadas al dormir. Es como si el cerebro dijera, estoy soñando, pero voy a manejar. Una experiencia tan real que muchos la describen como vivir en otra realidad. El silencio absoluto no existe. Crees que sabes lo que es el silencio, pero no. En las habitaciones más silenciosas del mundo, diseñadas para absorber todo sonido, las personas empiezan a escuchar cosas inquietantes. Escuchan su respiración, su corazón, el movimiento de la sangre, incluso un zumbido constante. ¿Por qué? Porque cuando no hay estímulos externos, el cerebro sube el volumen interno. El silencio total desorienta al cerebro, tanto así que algunas personas no soportan estar más de unos minutos ahí dentro. El silencio absoluto no es paz, es el cerebro escuchándose a sí mismo. Animales que sienten el campo magnético de la Tierra. Muchas especies pueden hacer algo que nosotros no. Sentir el campo magnético del planeta.
Aves migratorias, tortugas marinas, tiburones e incluso algunas bacterias utilizan esta habilidad para orientarse. No usan mapas, no usan estrellas, usan la Tierra misma como brújula. Algunos animales tienen partículas microscópicas de hierro en su cuerpo o células especiales que reaccionan al magnetismo. Gracias a eso pueden viajar miles de kilómetros y llegar exactamente al mismo lugar cada año. Mientras nosotros necesitamos GPS, ellos navegan el planeta con un sentido que ni siquiera podemos percibir. Cuando el cerebro entra en modo hiperconcentración. ¿Alguna vez estuviste tan concentrado que el tiempo pareció desaparecer? Eso es un estado real llamado hiperconcentración o flow. En ese estado, el cerebro filtra distracciones, reduce la percepción del tiempo y aumenta el rendimiento. Horas pueden sentirse como minutos. Deportistas, músicos, cirujanos y programadores lo experimentan con frecuencia. El cerebro entra en sincronía total con la tarea. No es magia, es química cerebral. Dopamina, noradrenalina y enfoque absoluto. El problema es que no se puede forzar fácilmente. Cuando aparece, es cuando el cerebro funciona en su máxima eficiencia. Vivir con medio cerebro y seguir siendo funcional. Suena imposible, pero es real. Hay personas que viven sin uno de los hemisferios del cerebro y aún así pueden hablar, caminar, reconocer personas y llevar una vida relativamente normal. Este procedimiento se llama hemisferectomía y se realiza en casos extremos, generalmente en niños con epilepsia severa. Lo impresionante es que el cerebro restante se reorganiza. Tareas que antes estaban divididas entre ambos hemisferios pasan a ser asumidas por uno solo. Es como si una ciudad perdiera la mitad de sus trabajadores y los que quedan aprendieran a hacer todos los trabajos. El cerebro no solo piensa, se adapta, se reconstruye y sobrevive. Personas que pueden oler enfermedades. Algunas personas poseen un olfato tan desarrollado que pueden detectar enfermedades antes de que existan síntomas visibles. Hay casos documentados de personas que identificaron el Parkinson, ciertos cánceres o infecciones solo por el olor corporal de un paciente. No es magia. Son cambios químicos sutiles que el cuerpo produce cuando algo no está bien y que la mayoría de nosotros no percibe. Estas personas no huelen enfermedad como tal, huelen una alteración. El cuerpo avisa, solo que casi nadie sabe escucharlo. Cuando el frío hace que sientas calor. En situaciones de frío extremo ocurre algo aterrador llamado desvestimiento paradójico. La persona empieza a sentir un calor intenso, confusión y alivio, justo antes de morir por hipotermia. Esto sucede porque el sistema nervioso falla y los vasos sanguíneos se dilatan de repente, enviando sangre caliente a la piel. El cerebro interpreta esa señal como calor, y la persona, desorientada, puede quitarse la ropa. Muchos cuerpos encontrados en climas extremos fueron hallados parcialmente desnudos, lo que durante años fue un misterio. No fue locura, fue el cerebro fallando en su último intento de sobrevivir. Cuando el cerebro te enferma a propósito, el efecto nocebo es el lado oscuro del efecto placebo. Si crees firmemente que algo te hará daño, el cerebro puede provocar síntomas reales, dolor, náuseas, mareos, incluso empeoramiento de enfermedades. No estás fingiendo. Tu cuerpo responde a lo que el cerebro espera. En estudios, personas que recibieron sustancias inofensivas desarrollaron síntomas graves solo porque creían que eran peligrosas. La mente no solo influye en el cuerpo, a veces lo controla por completo. Pequeñas desconexiones del cerebro. ¿Alguna vez has perdido unos segundos y no recuerdas qué pasó? Eso puede ser una desconexión breve del cerebro, conocida como ausencia o microapagón. Durante esos segundos, el cerebro sigue funcionando, pero la conciencia se apaga momentáneamente. No te caes, no te desmayas, simplemente no estás ahí. La mayoría de las veces pasan desapercibidas, pero demuestran algo inquietante. La conciencia no es continua. Tu cerebro puede apagarse y encenderse, sin que lo notes. La falta de sueño puede provocar alucinaciones reales. Dormir no es un lujo, es una necesidad biológica crítica. Cuando una persona se priva de sueño durante periodos prolongados, el cerebro empieza a fallar en la interpretación de la realidad. No poco a poco, de forma directa. Aparecen sombras que no existen, voces que nadie dijo, movimientos en la periferia de la visión. No es locura, es el cerebro agotado mezclando sueño con vigilia. Incluso personas completamente sanas pueden experimentar alucinaciones realistas solo por no dormir. El cerebro necesita descansar para mantener separadas la realidad y la imaginación. Cuando no lo hace, esas fronteras se rompen. El cerebro entra en modo supervivencia durante el ayuno.
Cuando el cuerpo pasa mucho tiempo sin alimento, el cerebro no entra en pánico. Hace algo mucho más inteligente. Activa el modo supervivencia, reduce el gasto energético, optimiza funciones vitales y cambia la forma en que usa la glucosa y las reservas internas. Incluso modifica la percepción del hambre con el tiempo. Al inicio, el hambre grita. Después, se calma. Esto no significa que sea seguro ayunar sin control, pero demuestra algo fascinante. El cerebro está diseñado para resistir escasez, no solo abundancia. Durante miles de años, sobrevivimos gracias a esta capacidad. Tu cerebro todavía recuerda cómo hacerlo. Personas que sienten dolor al ver a otros sufrir. Hay personas que no solo empatizan emocionalmente, sino físicamente. Cuando ven a alguien lastimarse, su cuerpo reacciona con dolor real, una punzada, una contracción, una sensación intensa en la misma zona. Esto ocurre por una hiperactividad de las neuronas espejo, células cerebrales encargadas de imitar lo que observamos. Para estas personas, ver sufrimiento ajeno no es solo incómodo, es doloroso, no es exageración, no es drama, es un cerebro que siente demasiado. El cerebro puede borrar recuerdos traumáticos. En algunos casos, el cerebro hace algo extremo para protegerte. Bloquea recuerdos completos. Eventos traumáticos pueden quedar fuera de la memoria consciente durante años o incluso toda la vida. Esto se llama amnesia disociativa y no significa que el evento no exista. Significa que el cerebro decidió guardarlo donde no puedas acceder fácilmente. Es una defensa, una pared mental. A veces esos recuerdos regresan, a veces no, pero el objetivo siempre es el mismo: permitirte seguir viviendo cuando el dolor es demasiado grande. La calma extraña antes de un momento mortal. Muchas personas que han estado cerca de la muerte describen algo inesperado. Una calma profunda, no pánico, no terror, paz. El tiempo parece detenerse. Los pensamientos se aclaran, el miedo desaparece. Esto ocurre porque el cerebro libera una potente combinación de sustancias químicas para reducir el sufrimiento extremo. No es misticismo, es neuroquímica. El cerebro, incluso en su último momento, intenta darte tranquilidad. Sonidos de la naturaleza que pueden dañar células humanas. No todos los sonidos se escuchan. Algunos se sienten. Existen ondas sonoras de muy baja frecuencia, llamadas infrasonidos, generadas por volcanes, terremotos, tormentas extremas e incluso grandes estructuras naturales. Estas ondas no las percibes como ruido, pero atraviesan el cuerpo, y cuando la intensidad es alta, pueden provocar náuseas, ansiedad, desorientación y daño celular. En laboratorio se ha comprobado que ciertas frecuencias pueden afectar tejidos y órganos. No es el sonido lo que mata, es la vibración constante alterando la biología. Por eso, muchas personas cerca de volcanes activos reportan sensaciones extrañas antes de una erupción. El cuerpo detecta lo que el oído no puede. Los monstruos marinos en mapas antiguos no eran solo fantasía. Cuando ves mapas antiguos llenos de serpientes gigantes y criaturas marinas, piensas, pura imaginación. Pero para los navegantes de la época, esos dibujos eran advertencias. No significaban «hay un monstruo aquí», sino «estas aguas son extremadamente peligrosas». Corrientes impredecibles, olas gigantes, bancos de niebla, ballenas, calamares enormes o zonas donde los barcos desaparecían sin explicación. Los mapas eran herramientas prácticas, no cuentos. Los monstruos marcaban zonas donde muchos habían muerto. Era la forma medieval de decir, no cruces por aquí si quieres vivir. No eres el mismo cuerpo que eras hace 10 años. Aunque te mires al espejo y te reconozcas físicamente, no eres el mismo. La mayoría de los átomos de tu cuerpo se reemplazan con el tiempo. Las células se renuevan, los tejidos cambian, los átomos entran y salen con la respiración, la comida y el agua. Algunos componentes duran años, otros solo semanas, pero después de una década, gran parte de tu cuerpo está hecho de materia nueva. Tu identidad no está en los átomos, está en la continuidad de la mente. Eres literalmente una versión actualizada de ti mismo, una reconstrucción constante. La inteligencia artificial puede detectar emociones en tu voz. No necesita verte, no necesita palabras. Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden analizar microcambios en la voz, tono, ritmo, pausas, vibración, velocidad. Con eso, pueden detectar emociones como estrés, tristeza, enojo o miedo, incluso cuando intentas ocultarlas. No escuchan qué dices, escuchan cómo lo dices. Estos sistemas ya se usan en atención médica, call centers y análisis de riesgo emocional. Las máquinas no sienten,
pero empiezan a entender cómo sentimos, y eso cambia por completo nuestra relación con la tecnología. Lugares donde la Tierra confunde a la tecnología. Existen zonas en el planeta donde el campo magnético se comporta de forma extraña, tan extraña, que las brújulas fallan. En estos lugares, los instrumentos apuntan en direcciones incorrectas. Los sistemas de navegación se desorientan y hasta los animales cambian su comportamiento. No es magia, es geología. Grandes concentraciones de minerales magnéticos alteran el campo local de la Tierra. Son recordatorios de algo importante. Aunque dominemos la tecnología, el planeta todavía manda. Personas enterradas vivas y cómo eso cambió los ataúdes. Durante siglos, los diagnósticos médicos no eran precisos. Hubo personas declaradas muertas por error, que en realidad seguían con vida. Algunas despertaron dentro de ataúdes, otras dejaron marcas de uñas en la madera, encontradas tiempo después. El miedo fue tan grande que se inventaron los llamados ataúdes de seguridad, con campanas, tubos de aire o cuerdas que el difunto podía jalar si despertaba. No es leyenda, hay registros históricos reales. Este terror colectivo cambió rituales funerarios y aceleró avances médicos, porque pocas cosas asustan más que ser enterrado vivo por error. Cuando el tiempo parece ir en cámara lenta, en accidentes, caídas o momentos de peligro extremo, muchas personas reportan lo mismo. El tiempo se ralentiza, los segundos se estiran, los detalles se vuelven nítidos, todo parece moverse en cámara lenta. No es que el tiempo cambie, es el cerebro. En situaciones críticas, el cerebro libera grandes cantidades de adrenalina y otras sustancias que aceleran el procesamiento de información. Tu mente registra más datos por segundo. Al recordar el evento parece que duró más tiempo. Porque recuerdas más, el cerebro no detiene el tiempo, lo exprime al máximo. Animales que pueden regenerar partes complejas de su cuerpo. Algunos animales hacen algo que para nosotros es ciencia ficción. Regeneran órganos completos. Las salamandras pueden volver a crecer extremidades, tejidos musculares, nervios e incluso partes del corazón. Las estrellas de mar regeneran brazos. Algunos peces pueden reparar tejido cerebral. No es solo volver a crecer, es reconstruir con precisión quirúrgica. Los científicos estudian estos animales para entender si algún día podremos activar procesos similares en humanos. La naturaleza ya resolvió problemas que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Edificios donde el clima cambia con la altura. En rascacielos extremadamente altos, el clima no es el mismo arriba que abajo. En la calle puede haber sol y calma, mientras que en los pisos superiores hay vientos fuertes, temperaturas más bajas y presión ligeramente distinta. Algunos edificios incluso necesitan sistemas especiales para compensar el movimiento del viento y evitar mareos en las personas. Es como vivir en dos mundos verticales distintos, separados solo por cientos de metros. La altura no solo cambia la vista, cambia el ambiente completo. El cerebro puede crear dolor sin lesión. El dolor no siempre necesita una herida. El cerebro puede convencer al cuerpo de sentir dolor real solo por expectativa o creencia. Esto está relacionado con el efecto nocebo, pero llevado al nivel físico puro. Personas pueden sentir ardor, punzadas o presión intensa, sin daño alguno en los tejidos. El dolor es una señal creada por el cerebro, y cuando el cerebro cree que hay peligro, el cuerpo obedece. Esto demuestra algo inquietante. El dolor no siempre vive en la herida, vive en la interpretación. El cerebro puede apagar el dolor por completo. En situaciones extremas, el cerebro puede hacer algo brutal, apagar el dolor, incluso con heridas graves. Personas en accidentes, guerras o rescates han seguido caminando, corriendo o ayudando a otros sin sentir absolutamente nada, hasta minutos u horas después. Esto ocurre porque el cerebro libera grandes cantidades de endorfinas y adrenalina, bloqueando las señales de dolor para priorizar la supervivencia. No es valentía, no es fuerza mental, es biología pura. El dolor no desaparece, simplemente queda en pausa. Lugares donde la tecnología falla sin explicación clara. Existen zonas en el mundo donde los dispositivos electrónicos fallan con frecuencia. Brújulas que giran solas, relojes que se desajustan, sensores que dejan de funcionar. En muchos casos no hay una causa técnica clara e inmediata. A veces son anomalías magnéticas, concentraciones minerales o interferencias naturales poco comunes. Para quien está ahí, la sensación es inquietante, como si la tecnología dejara de obedecer las reglas. Son recordatorios incómodos de algo importante. Nuestros sistemas dependen totalmente de que la Tierra se comporte, y no siempre lo hace. Humanos antiguos siguen vivos dentro de ti.
Aunque especies como los neandertales o los denisovanos desaparecieron, no se fueron del todo. Muchas personas actuales llevan fragmentos de su ADN en el cuerpo. Eso significa que parte de tu sistema inmunológico, tu metabolismo o incluso tu resistencia a ciertas enfermedades proviene de humanos que vivieron hace decenas de miles de años. No somos una especie pura, somos una mezcla. La historia humana no terminó con ellos, sigue escribiéndose dentro de nosotros. El déjà vu es un error de sincronización. Esa sensación intensa de «esto ya lo viví» tiene una explicación. El déjà vu ocurre cuando hay un pequeño desfase entre cómo el cerebro procesa la información y cómo la almacena en la memoria. Por una fracción de segundo, el cerebro interpreta el presente como si fuera un recuerdo. No porque haya pasado, sino porque se guardó mal. Es un error de sincronización, un fallo diminuto, pero suficiente para hacerte dudar de la realidad. Partículas que existen en dos estados opuestos al mismo tiempo. Este dato rompe todo lo anterior. En el mundo cuántico existen partículas que pueden estar en dos estados opuestos al mismo tiempo, no uno u otro, ambos. Esto se llama superposición cuántica. Una partícula puede girar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Puede existir aquí y allá simultáneamente, hasta que alguien la observa. En ese momento decide un estado. No es teoría loca. Está comprobado experimentalmente. La realidad en su nivel más profundo no funciona como creemos, funciona como algo que apenas empezamos a entender. Y hasta aquí llegamos. Si alguno de estos datos logró hacerte dudar, sorprenderte o replantearte cómo funciona el mundo, entonces este video cumplió su objetivo. La realidad está llena de capas ocultas y apenas acabamos de rascar la superficie. Si te gusta este tipo de contenido, apóyalo con un like, suscríbete y comparte este video con alguien que disfrute cuestionar lo que crees saber. Y antes de irte, dime, ¿cuál de los 40 datos fue el que más te voló la cabeza?